¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta clase sobre la Revolución Rusa y vamos a hablar sobre todos los aspectos importantes, tratando de hacer un énfasis en personajes y situaciones históricas de esta revolución que cambió el mundo, tal y como lo conocemos ya que se implantó la Unión Soviética, que fue una potencia mundial durante gran parte del siglo XX. Empezamos hablando de la Revolución Rusa con personajes o sus causas sobre todo. La Primera Guerra Mundial es una de ellas. Rusia se encontraba atrapado en las trincheras del frente occidental, luchando contra Alemania. Y esto a causa de las alianzas que existieron durante aquella época en Europa, que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. La desigualdad social. Rusia era un pueblo prácticamente feudal en un mundo ya cerca del capitalismo, de la industrialización y del imperialismo. Rusia seguía abarcando una monarquía, un país retrasado económica, social y políticamente, ya que se encontraba aún en una dinastía monárquica. En este caso los Romanov, como podemos verlos en pantalla, son parte de esta dinastía. Es un sistema absolutista, como les digo. El zar tenía toda la voluntad, todo el poder, y todo lo que él decidía se tenía que realizar. Empezamos hablando de estos grandes personajes de la revolución, con el más importante a mi parecer y en criterio también a la historia lo ha dicho así, como es Vladimir Ulyanovich Lenin, que prácticamente es el ideólogo de toda esta revolución, que se divide en dos partes, que vamos a ir analizándola luego. Tenemos también a León Trotsky y a Joseph Stalin, quien terminaría llevando a la URSS a la siguiente fase de la idea de Lenin. Empezamos con la Revolución de Febrero. Eh, Era un pueblo ya muy cansado, como les explico, no solo la Primera Guerra Mundial, sino bien acarreando la guerra contra el Japón. No tenía nada contento a su pueblo. Estas manifestaciones empezaron en todo el país, pero se concentraron en Petrogrado. ¿Qué pasó con esto? Se buscó la abdicación del zar. Con la abdicación del zar se instaló un gobierno provisional de corte capitalista, eh, gobernado por Kerensky. Este personaje seguía manteniendo este orden capitalista y sobre todo la explotación contra los obreros campesinos, que eran en su mayoría gran parte del pueblo. Como les expliqué, era un pueblo prácticamente feudal. Este gobierno provisional no solo eliminó muchas cosas de los zares, sino permitió que regresen personajes. En este caso, Lenin regresaría luego de su exilio por parte de los zares hace algunos años. A su vez, se mantuvo en guerra, en la Primera Guerra Mundial, enviando tropas rusas, lo cual no tenía nada contento al pueblo. Aquí se instauraron dos tendencias: los soviets, que son los que podemos ver al costado izquierdo, y al derecho están los bolcheviques, gobernados por Lenin. Los soviets eran los grupos de los proletarios campesinos militares en cada lugar. Estos a su vez tomarían las riendas en la Revolución de Octubre. Ya con Lenin en el territorio ruso, empezó una campaña en contra de el presidente Kerensky para instaurar lo que es el marxismo-leninismo, que lo estamos viendo a continuación. La implantación del marxismo. Como sabemos, Marx es el padre del socialismo. Entonces trataba de sustituir el capitalismo, instaurar la dictadura del proletariado y ir guiando a este pueblo al comunismo. A diferencia de las ideas de Marx, Rusia no era un pueblo industrializado y realmente no existía el proletariado. Más bien era un campesinado que, como les explico, tenían ya en su poder ciertos grupos organizados luego de la Revolución de Febrero, que en realidad fue en marzo. Es un tema de calendarios que hay que ir adaptándolo. Llegamos a la Revolución de Octubre. Empieza con el golpe de estado, golpe al estado provisional de Kerensky por parte de el Ejército Rojo. En su parte era la Checa, gobernada y movilizada por los soviets. Se asaltó al Palacio de Invierno en búsqueda de Kerensky. No se lo encontró. Aquí un dato curioso: encontraron las cavas del rey y se dio y regresa Lenin porque había tenido que escapar para que
Kerensky no lo asesine. Se instalan medidas de Lenin, sobre todo guiadas en las ideas de Marx, distribución de las tierras para los campesinos. Empezó una guerra civil que culminaría al final de 1921, pero durante este periodo se asignó a la familia real, que estaban exiliados en uno de sus palacios. No quedó rastro de la dinastía Romanov y prácticamente se olvidó el tema de los zares en Rusia. La formación de la Unión Soviética luego de esta revolución fue una victoria contundente del ejército rojo sobre el ejército blanco, que eran los que estaban defendiendo el gobierno provisional. El país entra en un progreso social y político. Las ideas de Lenin se mantendrían con su sucesor Joseph Stalin. Luego de la muerte de Lenin, Joseph Stalin empezaría con sus planes de 5 años para modernizar el país. Cada plan tenía su intención y a la vez Rusia se convirtió en una potencia mundial, social y política, participando en la Segunda Guerra Mundial, siendo parte del bando ganador. La Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no solo se extendió sobre el territorio ruso, sino sobre Ucrania, Moldavia, parte de Polonia, estuvo en Bielorrusia, en Letonia, en Estonia. Quisieron ingresar a Finlandia, no lo pudieron. Kazajistán, Georgia, gran parte de Asia Occidental estuvo el control de esta Rusia, de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que marcó un precedente, un antes y un después en el contexto mundial. El comunismo empezó a evidenciar un auge dentro de las ideologías. Esto preocupó mucho a los grandes países capitalistas imperialistas como es Inglaterra, Estados Unidos, manteniendo una lucha, una pugna, sobre todo regresando a la figura de Joseph Stalin, ya siendo el máximo exponente del comunismo a nivel mundial. Con el paso de los años se vio un remarcado que cuando los soviets terminaron con su control sobre todo, la Unión Soviética se cayó en picada. Pero bueno, la Revolución Rusa es un intento de la lucha de los proletarios y de por qué el pueblo debe tomar el poder, generando un cambio. Como les explicaba, Rusia era un país prácticamente feudal y con el paso de los años, 10 años, no mucho, se convirtió en una potencia mundial, y una potencia armamentística, una potencia política, una potencia económica. Muchas gracias por atender a esta clase sobre la Revolución Rusa. Espero les sirva de algo. Un poco pronto, un poco acelerada la información. Siempre se busca que se analice un poco más y sobre todo que se tome un criterio propio. Muchas gracias por prestar atención y esta fue la Revolución Rusa por Daniel Osorio.